Imagínate estar en un auto en medio de la nada, en la cima de un cerro, sin nadie alrededor, solo el silencio y la oscuridad de la noche. Y de repente, sin previo aviso, un murmullo empieza a surgir de la nada. No es el viento, no es un eco, es algo más. Y antes de que puedas reaccionar, el murmullo se transforma en un canto imposible de identificar, como si muchas voces estuvieran entonando una melodía antigua, escalofriante, que no pertenecía a este mundo. Miras a tu alrededor, los espejos reflejan solo la negrura de la noche, pero el sonido sigue ahí, cada vez más fuerte, más insistente. Tu respiración se acelera, tu piel se eriza y tu instinto te grita que salgas de ahí. No estás solo. Hay algo más. Algo que no debería estar ahí. Lo más aterrador de todo es que, horas antes, nada de esto parecía posible. De hecho, todo comenzó con un día completamente normal. Mi novia y yo éramos aficionados a la fotografía nocturna, y teníamos la costumbre de buscar locaciones alejadas de la ciudad para capturar la belleza de la noche sin contaminación lumínica. Esa noche en particular, decidimos ir al Sacromonte, un sitio en Amecameca, Estado de México. Sabíamos que no era la mejor idea, el lugar es solitario, no hay seguridad y la carretera de acceso es empinada y oscura, pero no nos preocupaba demasiado. Ya habíamos hecho esto antes. El día había transcurrido sin nada fuera de lo común. Recuerdo que en mi trabajo de oficina pasé toda la jornada esperando con ansias la nueva entrega de un podcast que seguía desde hace tiempo. El episodio de esa semana era especial. Hablaba de una historia titulada La bruja del Pedregal *, un relato perturbador que terminaba con una amenaza aterradora. Aunque me resultó inquietante, no le di mayor importancia. No era la primera vez que escuchaba algo así. Incluso me reí al final, pensando que, al fin y al cabo, no era más que una historia. Pero esa misma noche, sin saberlo, mi novia y yo íbamos a vivir algo que nos haría dudar de todo. Cuando llegamos al Sacromonte, la oscuridad era absoluta y el frío comenzaba a calar en la piel. Solo las luces del auto iluminaban el camino empedrado, serpenteante y bordeado por un vacío aterrador. Sabíamos que el lugar no era seguro, pero la emoción de la fotografía nocturna nos impulsaba a seguir adelante sin importar los riesgos. Estacioné con precaución, girando el auto de manera que quedara listo para una salida rápida en caso de cualquier imprevisto. Mientras ajustaba los retrovisores, algo llamó mi atención en el reflejo. Al principio, creí que era mi imaginación jugándome una mala pasada, una sombra mal definida en el rabillo del ojo, pero cuando dirigí la mirada hacia el punto exacto, sentí como el aire se tornaba pesado y mi cuerpo se tensaba. Allí, en la pendiente del cerro, vi una figura que no tenía sentido alguno. Era una mujer, o al menos algo con forma de mujer, vestida con una túnica blanca de manta que se perdía en la negrura de la noche. Su cabello era largo, negro y parecía adherirse a su rostro como si estuviera mojado. Pero lo realmente perturbador no era su apariencia, sino el hecho de que no estaba caminando como lo haría cualquier persona. No movía los brazos ni las piernas, simplemente parecía deslizarse en dirección ascendente, como si flotara en contra de la gravedad. No había camino por donde pudiera estar subiendo, ningún sendero, ninguna piedra en la que pudiera apoyarse. Solo el vacío del cerro y ella, avanzando de una manera antinatural. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica en cuestión de segundos. Quizás era un reflejo de la luz del auto sobre una roca, tal vez una ilusión óptica causada por el cansancio o por el brillo tenue de la luna. Pero nada encajaba con lo que estaba viendo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que aquello no era normal, que lo que estaba presenciando no tenía cabida en la realidad. Sin apartar la vista, murmuré el nombre de mi novia con un tono de voz bajo pero urgente. Le pedí que mirara hacia el mismo punto en el que mis ojos estaban clavados, esperando que pudiera confirmarme lo que veía o, mejor aún, que me dijera que no había nada allí. Pero ella estaba distraída, buscando algo en su bolsa, y solo respondió con indiferencia. Cuando le insistí con más firmeza, me miró con extrañeza y luego giró la cabeza en la dirección indicada. Sin embargo, para entonces, la figura ya no estaba. Su reacción fue completamente escéptica, asegurando que probablemente había sido el reflejo de su propio movimiento al buscar su labial en la bolsa.
Su respuesta me pareció absurda y carente de lógica, pero en ese momento me aferré a ella. Una parte de mí quería convencerse de que tenía razón, que todo había sido una confusión, un simple truco de la mente influenciado por la oscuridad y el entorno inquietante. Aún así, no podía quitarme la sensación de encima. Miré de nuevo hacia el cerro, tratando de encontrar algún indicio de lo que había visto, alguna sombra, una roca que pudiera haber tomado la forma de una persona por un instante. Pero no había nada. Solo el silencio abrumador de la noche y la brisa fría que soplaba entre los árboles. La incomodidad se instaló en mi pecho y, aunque intenté reanudar la conversación con mi novia para distraerme, mi mente seguía repasando la imagen una y otra vez, como si tratara de encontrar un error en el recuerdo, una prueba de que todo había sido producto de mi imaginación. Nos quedamos en el auto unos minutos más, discutiendo sobre los encuadres y las tomas que íbamos a hacer, pero mi atención estaba dividida. No podía dejar de observar los retrovisores, esperando ver algo moverse en la penumbra. De repente, el sonido de unos pasos rompió la quietud de la noche. Mi cuerpo se tensó de inmediato y giré la cabeza rápidamente para ver de dónde provenían. Un hombre apareció de la nada, trotando en nuestra dirección. Era mayor, vestía ropa deportiva y parecía estar haciendo ejercicio, como si su presencia en ese lugar a esas horas fuera algo completamente normal. Pasó detrás de nuestro auto y siguió su camino descendiendo por el cerro. Mi novia y yo intercambiamos miradas, sorprendidos de que alguien más estuviera allí tan tarde, pero no dijimos nada. Intenté convencerme de que su presencia era una señal de que todo estaba bien, de que si había alguien más en el área significaba que el lugar no era tan peligroso como parecía. Pero esa sensación de alerta no se disipaba. Cuando el hombre desapareció de nuestra vista, la sensación de aislamiento volvió a hacerse presente con más fuerza. La noche se sentía demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Fue entonces cuando lo escuchamos. Primero, fue un murmullo leve, apenas perceptible, como el sonido de alguien susurrando en la distancia. Pero poco a poco fue ganando fuerza, convirtiéndose en un cántico, una melodía inquietante que no tenía una fuente visible. Miré a mi novia con el corazón latiendo con fuerza, esperando que me dijera que estaba imaginándolo, que era el viento entre los árboles o cualquier otra cosa. Pero su rostro me lo confirmó antes de que dijera una sola palabra. También lo estaba escuchando. Y eso significaba que no estábamos solos. El murmullo seguía ahí, flotando en el aire como un eco imposible de ubicar. No era el sonido del viento ni el crujir de las hojas secas. Era algo más. Algo que no debería estar ahí. Al principio, era tan sutil que parecía venir desde muy lejos, pero con cada segundo que pasaba se volvía más nítido, más claro, más perturbador. Se transformó en un canto. No tenía palabras reconocibles, no se parecía a ninguna melodía que hubiéramos escuchado antes, pero había algo en su tono, en su cadencia, que nos erizaba la piel. Un sonido que parecía provenir de todos lados y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi novia, que al inicio de la noche estaba emocionada por las fotos, ahora tenía los ojos abiertos de par en par y el rostro completamente pálido. Sus labios temblaban ligeramente, y cuando intentó decir algo, su voz se quebró antes de que pudiera articular una palabra. La vi buscar la cámara con manos temblorosas, como si intentara convencerse de que aún podíamos seguir con nuestro plan, pero la dejó caer sobre su regazo sin siquiera encenderla. Finalmente, solo pudo decirme una cosa, con un tono que apenas era un susurro: ya no quiero tomar fotos. Vámonos, por favor. No dudé ni un segundo. Con un movimiento rápido, encendí el auto y encendí las luces altas, esperando que al iluminar el camino algo, lo que fuera, se hiciera visible. Pero no había nada. Ni sombras, ni figuras, ni el hombre que había pasado trotando minutos antes. Solo el camino empedrado y la negrura infinita del cerro. Aceleré. La grava crujió bajo las ruedas mientras el auto comenzaba a moverse, descendiendo por el camino irregular con más velocidad de la que era recomendable. No me importaba. Solo quería salir de ahí. El aire dentro del auto se sentía pesado, cargado con una tensión que nos impedía hablar. Mi novia miraba fijamente por la ventana, como si temiera que en cualquier momento algo apareciera en la carretera. Yo mantenía la vista fija en el camino,
pero no podía evitar revisar los retrovisores una y otra vez, esperando ver alguna silueta blanca emergiendo de la oscuridad. A medida que descendíamos por el cerro, la tensión en el auto se hacía más insoportable. No nos atrevíamos a hablar, como si el sonido de nuestras voces pudiera atraer algo que no queríamos enfrentar. La carretera de terracería hacía que el auto vibrara con cada piedra que pisábamos, pero en el fondo, lo único que escuchábamos era el eco de ese canto imposible que seguía resonando en nuestras mentes. Cada metro que avanzábamos parecía eterno, y aunque la distancia entre nosotros y el punto donde todo comenzó se hacía mayor, la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Finalmente, llegamos a la carretera principal, donde las luces de algunos postes nos hicieron sentir un poco más seguros. Solo entonces mi novia soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el camino. Yo aún tenía los nudillos blancos por la fuerza con la que sostenía el volante. Nos miramos por un instante, sin necesidad de decir nada. Sabíamos que algo había pasado allá arriba, algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que no queríamos discutir en ese momento. Encendí la radio para romper el silencio, buscando distraernos, pero la estática llenó la cabina con un ruido áspero que nos hizo estremecer. Cambié de estación varias veces, pero todas sonaban igual, como si algo hubiera interferido con la señal. Después de varios intentos, la radio finalmente captó una frecuencia clara. Era una estación cualquiera, con una voz monótona que hablaba sobre sucesos paranormales en distintas partes del país. Mi novia me miró con incredulidad, pero en lugar de apagar la radio, simplemente dejamos que el sonido llenara el auto. De alguna manera, escuchar historias ajenas nos hacía sentir menos solos con lo que acabábamos de vivir. Fue entonces cuando el locutor mencionó un tema que nos hizo erizarnos por completo. Hablaba de un circo antiguo que viajaba de pueblo en pueblo, llevando consigo una historia maldita que nadie podía explicar. Según el relato, ese circo no era como los demás. No tenía grandes espectáculos ni presentaciones llamativas, sino una atmósfera inquietante que rodeaba a cada uno de sus integrantes. Lo más extraño era el número principal, un grupo de payasos que cruzaban la cuerda floja sin ningún tipo de protección. No usaban redes, ni arneses, ni siquiera mostraban expresión alguna en sus rostros pintados de blanco. Lo único que hacían era caminar en fila, con movimientos precisos y coordinados, como si hubieran ensayado aquella rutina durante toda su vida. Pero lo que más aterraba a la gente no era su acto en sí, sino el hecho de que nunca hablaban, ni en el escenario ni fuera de él. Los habitantes de los pueblos donde el circo se presentaba comenzaron a notar que los payasos no se relacionaban con nadie. No se les veía comer, ni descansar, ni conversar entre ellos. Salían del camerino, realizaban su número y desaparecían tras la lona sin que nadie supiera qué hacían el resto del tiempo. Algunos creían que ni siquiera eran humanos, sino espectros atrapados en una rutina eterna. Otros aseguraban que había una razón más oscura detrás de su silencio, algo que nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Pero la historia tomó un giro aún más perturbador cuando un espectador decidió poner a prueba una de las leyendas que circulaban sobre ellos. Se decía que si alguien recitaba el Padre Nuestro mientras los payasos realizaban su acto, algo terrible ocurriría. Un hombre, incrédulo ante esos rumores, decidió intentarlo. Se sentó en la primera fila, esperó a que el primer payaso subiera a la cuerda floja y, en voz baja, comenzó a rezar. Nadie en el público lo notó, pero en el preciso momento en que terminó la última frase de la oración, uno de los payasos perdió el equilibrio y cayó al suelo. El impacto resonó en todo el circo. Por unos segundos, el público pensó que era parte del espectáculo, hasta que el charco de sangre comenzó a extenderse bajo su cuerpo inmóvil. El caos se desató en el lugar. Algunos niños comenzaron a llorar, las luces del circo parpadearon y los asistentes salieron corriendo, aterrados. Entre el alboroto, el hombre que había hecho la oración se quedó paralizado en su asiento, sintiendo como una presencia fría lo envolvía. Entonces, uno de los payasos sobrevivientes se acercó a él, lo miró con unos ojos inexpresivos y le dijo con una voz profunda y melancólica: «Amigo, nosotros no te estábamos haciendo nada. ¿Por qué nos hiciste esto?». El hombre huyó despavorido, pero esa noche fue solo el inicio de su tormento.
A partir de ese día, comenzó a ver sombras en su casa, a escuchar risas infantiles en los rincones más oscuros de su habitación. Los muñecos de su hijo parecían cambiar de posición cuando nadie los miraba, y su reflejo en el espejo a veces mostraba algo que no era completamente humano. Pero lo peor llegó una semana después, cuando 3 figuras tocaron a su puerta en plena madrugada. Eran los payasos del circo, pero esta vez no llevaban maquillaje. Su piel era pálida, sus rostros serios, sus ojos oscuros. No dijeron mucho, solo que estaban tristes por la muerte de su amigo y que habían venido a pedirle algo. Con una voz inexpresiva, uno de ellos le pidió que les comprara una botella de agua ardiente. El hombre, sin saber por qué, accedió. Cuando regresó con la botella y la colocó sobre la mesa, los payasos sirvieron un poco en 3 vasos, pero no bebieron. Solo lo miraban en silencio, esperando. Uno de ellos le indicó que tomara un trago. No quería hacerlo, pero una fuerza que no entendía lo obligó a levantar el vaso y llevarlo a sus labios. Apenas sintió el ardor del alcohol en su garganta, los payasos se levantaron al unísono y salieron de su casa sin decir una sola palabra. En ese instante, una punzada helada recorrió su espalda y una sensación de vacío se instaló en su pecho. Esa noche, cuando intentó dormir, su cuerpo se sintió paralizado. Algo lo sujetaba con fuerza, algo que no podía ver pero que sentía con una claridad aterradora. Voces susurraban a su oído, risas ahogadas llenaban la habitación y, en la oscuridad, pequeños muñecos vestidos con las mismas telas extrañas de los payasos corrían por su cuarto, burlándose de él. Intentó moverse, gritar, despertar, pero no podía. Estaba atrapado en un horror del que no había escapatoria. Desde entonces, su vida se convirtió en una pesadilla. Perdió la cordura, su familia, su trabajo. Cada noche, las sombras se volvían más presentes, los susurros más insistentes. Y lo último que se supo de él fue que, en un arranque de locura, terminó con la vida de su esposa y fue encerrado en una celda donde, según los guardias, hablaba solo todas las noches, riéndose en la oscuridad. El locutor terminó la historia con un tono de voz pausado, dejando que el silencio hiciera su trabajo. En el auto, mi novia y yo nos miramos sin decir nada. La coincidencia era demasiado extraña. Todo lo que había sucedido esa noche, el canto, la figura en el cerro, la sensación de ser observados, todo parecía encajar de una manera que no queríamos aceptar. Entonces, sin previo aviso, la radio volvió a llenarse de estática. Y en medio del ruido blanco, entrecortado, casi imperceptible, se escuchó la misma melodía que nos había hecho huir del Sacromonte. La radio seguía emitiendo estática, pero entre el ruido blanco, la misma melodía que habíamos escuchado en el Sacromonte se filtraba en fragmentos irregulares, como si estuviera intentando abrirse paso a través de la señal. No era una interferencia cualquiera, no era el eco de otra estación cercana. Era el mismo canto, el mismo que había resonado en la oscuridad del cerro. Mi novia y yo nos miramos con una mezcla de incredulidad y terror. No podía ser una coincidencia. No después de todo lo que había pasado. Sin pensarlo, apagué la radio de golpe. El auto quedó en completo silencio, solo el motor ronroneaba suavemente mientras seguíamos avanzando por la carretera iluminada. Intenté concentrarme en el camino, en las luces de los postes que pasaban a intervalos regulares, en la sensación familiar del volante entre mis manos, en cualquier cosa que me hiciera sentir que todavía estaba en el mundo real. Pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Algo no estaba bien. Mi novia comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro. Decía que no podía sacarse la sensación de encima, que tenía la impresión de que algo nos había cedido. Que aunque ya no estábamos en el cerro, la sensación de una presencia invisible todavía pesaba sobre nosotros. No le respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decirle. Yo también lo sentía. Como si algo hubiera salido con nosotros del Sacromonte y estuviera sentado en el asiento trasero, mirándonos en silencio, esperando. Llegamos a casa sin decir una palabra más. Cuando entramos, lo primero que hicimos fue encender todas las luces. La luz nos hacía sentir seguros, aunque fuera una falsa sensación de control. Nos quedamos sentados en la sala por un largo rato, tratando de procesar lo que había pasado,
tratando de convencernos de que todo había sido una serie de coincidencias desafortunadas. Pero la verdad era que ninguno de los dos lo creía. No del todo. Fue entonces cuando mi novia mencionó algo que me hizo helar la sangre. Dijo que antes de que arrancara el auto, justo antes de que encendiera las luces altas, cuando el canto aún retumbaba en la oscuridad, ella había visto algo en el retrovisor. No lo había dicho en el momento porque estaba demasiado asustada, porque lo último que quería era entrar en pánico. Pero ahora, con la luz encendida, sentía que tenía que decírmelo. Dijo que vio una sombra en la parte trasera del auto. No tenía forma definida, no era una persona, no era un animal. Era solo una silueta oscura, densa, como si la noche misma se hubiera condensado en ese punto exacto. Y justo cuando las luces del auto se encendieron, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero después de todo lo que había pasado, después de haber escuchado ese canto imposible en la radio, ya no tenía argumentos para negar la posibilidad de que algo, lo que fuera, nos había seguido hasta casa. Esa noche dormimos con la televisión encendida, con las lámparas del cuarto prendidas, con la puerta cerrada con llave. Ninguno de los dos pudo conciliar el sueño. Cada pequeño ruido nos hacía saltar, cada sombra en la pared nos parecía sospechosa. No volvimos a hablar de lo que pasó en el Sacromonte durante semanas. Pero el miedo no desapareció. Se quedó con nosotros. Se instaló en las esquinas de la casa, en los reflejos de los espejos, en los ruidos que antes ignorábamos y que ahora parecían tener un significado oculto. Algo había cambiado esa noche. Y aunque intentáramos convencernos de que todo había terminado cuando salimos del cerro, en el fondo, sabíamos que no era así. El tiempo pasó y tratamos de seguir adelante, de enterrar aquella noche en el rincón más profundo de nuestra memoria. Pero el miedo no es algo que simplemente desaparece. Se queda, se esconde en los rincones más oscuros de la mente, esperando el momento adecuado para recordarte que nunca te has librado del todo. Durante días, cada pequeño sonido en la casa nos hacía tensarnos. Cada sombra en el pasillo nos parecía más oscura de lo normal. Intentamos convencernos de que todo había sido una coincidencia, que nuestra mente nos había jugado una mala pasada, pero en el fondo, sabíamos que no era tan fácil. Mi novia dejó de hablar del tema por completo. Evitaba cualquier conversación sobre lo que habíamos vivido, como si al mencionarlo lo estuviera trayendo de vuelta. Yo intenté hacer lo mismo, pero a diferencia de ella, no podía ignorarlo. Había algo dentro de mí que seguía repitiéndose la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos ido a tiempo? ¿Qué habría ocurrido si nos hubiéramos quedado un poco más, si hubiéramos intentado averiguar de dónde venía aquel canto? No quería conocer la respuesta, pero el simple hecho de planteármela me quitaba el sueño. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco la sensación de miedo comenzó a desvanecerse. No porque hubiéramos dejado de sentirlo, sino porque aprendimos a ignorarlo. A veces, es más fácil engañarse a uno mismo y fingir que nada pasó. Pero hay cosas que no se olvidan. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, decidí poner un poco de música para distraerme. Busqué una estación de radio al azar y dejé que el sonido llenara el cuarto. Durante un rato, funcionó. Me sentí tranquilo, incluso relajado. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop e irme a dormir, la música se detuvo. La señal se llenó de estática. Y entonces, lo escuché. Al principio fue solo un murmullo, leve, casi imperceptible. Pero luego, poco a poco, se convirtió en un canto. La misma melodía. El mismo sonido imposible que nos había hecho huir aquella noche. Mi cuerpo se paralizó. Miré la pantalla, miré los rincones oscuros de la habitación, miré el reflejo en el monitor buscando cualquier cosa que pudiera explicarlo. Pero no había nada. Solo el canto. Apagué la radio de inmediato y me quedé sentado en silencio, sintiendo como el frío se apoderaba de cada parte de mi cuerpo. No me atrevía a moverme. No quería mirar detrás de mí. Sabía que no debía hacerlo. Cerré los ojos y me repetí una y otra vez que todo era una coincidencia. Que solo era un error en la señal. Que no significaba nada. Pero en el fondo,
Lo supe en ese instante. Nunca nos libramos de ello. Nunca salimos del todo de ese cerro. Algo nos siguió. Algo nos encontró. Y algo, en algún lugar, sigue esperando.